Vamos a orar juntos. Dios santísimo y misericordioso, nuestro Padre, que siempre nos amas. Vivíamos en pecados lejos de ti y merecíamos la perdición eterna y la ira de ti, pero tú tuviste el amor tan grande, la compasión, y cuando no te conocíamos, tú por nosotros enviaste a tu Hijo unigénito Cristo al mundo. Lo hiciste cargar nuestra maldición y el juicio en nuestro lugar, y lo hiciste derramar la sangre tan preciosa por la cual nos limpiaste todos nuestros pecados para que no seamos condenados. Sin nuestra obra tú nos salvaste. Por esta gracia tan grande te damos muchas gracias. En este lugar, los salvos que han recibido la salvación por tu sangre tan preciosa, estamos reunidos aquí para alabar tu gracia tan grande, para aprender tu palabra. Por esta también te damos gracias. Te pedimos y también creemos que estás con nosotros en este lugar. Te pedimos que permitas la gracia necesaria para cada uno de nosotros y también que nos hagas entender la palabra tuya y la voluntad tan santa que quieres que nosotros entendamos. Y el día feriado hay hermanos que están con sus familiares, con sus vecinos, amigos, pasando un buen tiempo juntos. También te pedimos que a todo eso sirva de una oportunidad para predicar el Evangelio a los familiares, a los parientes, a los vecinos y a los amigos. Te pedimos que estés con ellos, guiándolos. En toda parte de Corea y en toda parte del mundo están los hermanos que están predicando el Evangelio a pesar de las dificultades, así que te pedimos que los guardes y permitas la gracia necesaria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 116. Salmos 116. Primero el versículo 8 y 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. El versículo 12. En adelante. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hasta ahí. Hoy es el día feriado, entonces muchos hermanos han ido a ver a sus familiares, entonces se ven algunos asientos vacíos, ¿no? Y también acá han venido algunos hermanos Algunos hermanos han venido acá a Seúl para ver a sus familiares que viven acá. Entonces, que han venido acá después de mucho tiempo, ¿verdad? Parece que del coro no han ido muchos para alabar, para la alabanza de hoy, el domingo, ¿no? Muchas gracias. Nosotros los salvos, para
a nuestros familiares que no han sido salvos todavía, estamos orando muy fuertemente y también aprovechando el día feriado. mm, no tratamos de disfrutar solamente un buen tiempo con los familiares, sino también que nos esforzamos mucho por la salvación de nuestros familiares, ¿no? Utilizamos esta oportunidad para la salvación. Hoy juntos vamos a meditar sobre el tema siguiente. La vez pasada, por el seminario, muchas personas nuevas han recibido la salvación y en otras partes de nuestro país también. Muchas iglesias han tenido el seminario de la Biblia y así muchos han sido salvos nuevamente. Y adelante también, ¿no? Vamos a seguir predicando el Evangelio y muchas nuevas almas van a recibir la salvación y para esto también oramos. Así que para los que recientemente recibieron la salvación, vamos a meditar un poco sobre qué es la vida de los cristianos salvos, ¿no? Así que continuamente sobre esta vida de los salvos, ¿no? La vida normal, la vida cristiana normal de los salvos, vamos a aprender. Y hoy, en especial, vamos a aprender sobre cómo pagar la gracia del Señor, ¿no? Nosotros hemos recibido la gracia tan grande y maravillosa de Dios y así hemos sido salvos. Hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos la esperanza tan cierta de ir al cielo eterno, ¿no? Entonces, los salvos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar por la gracia de Dios, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene este corazón. Así que en los versículos que acabamos de leer, ahí dice la palabra de David, el rey David de la antigüedad, ¿no? Y entre los versículos que hemos leído, el versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Señor me ha librado mi alma de la muerte, de la perdición eterna, me ha salvado, me ha traspasado de la muerte a la vida eterna. Y mis ojos de lágrimas, ¿no? Las lágrimas se refieren a todo tipo de dificultades, tribulaciones, ¿no? Dolores, de lágrimas, de todo tipo de tristeza, de todo tipo de aflicción, nos ha librado. Y también mis pies de resbalar. Entonces nuestros pies iban hacia el infierno por la potestad del diablo, Satanás, ¿no? Por la potestad del diablo nosotros casi íbamos al infierno. Entonces de ese resbalar, la mano misericordiosa del Señor nos ha librado nuestros pies. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Los salvos ahora, en la tierra de los vivientes, mientras vivimos en este mundo, ¿verdad? Andaré delante de Jehová, andaré delante de Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos lejos de Dios, poniendo nuestra espalda solamente hacia Dios y como la gente del mundo, ¿no? Siguiendo a la potestad del aire del diablo, siguiendo la corriente del mundo, conforme a nuestra carne, conforme a los deseos de nuestro cuerpo. Y así éramos hijos de ira de Dios, ¿no? Entonces, ahora, después de recibir la salvación, nosotros no solamente somos salvos, sino también que durante el resto de nuestra vida Dios nos acompaña y nos ayuda. Entonces, andaré delante de Dios, ¿no? En la tierra de los vivientes, delante de Dios, vivir delante de Dios, ¿no? Andar con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.
durante nuestro tiempo en el mundo, en la tierra de los vivientes, ¿no? Los salvos y los que no han recibido la salvación, hay diferencia del vivo y el muerto, ¿no? Y también los hijos de Dios y los hijos de Satanás, y también los del pueblo del cielo eterno y los que van al infierno. Así es la diferencia. Así que vivimos juntos en este mundo, pero nuestra intención, toda nuestra meta es muy diferente a la de la gente del mundo. Y el destino también es muy diferente. El versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Los salvos ahora, todos los beneficios de Dios que hemos recibido, ¿cómo podremos pagar? ¿No? La gracia que Dios nos ha dado es tan grande y maravillosa. Y los que han recibido esta gracia en su corazón, voluntariamente quiere pagar por esta gracia. Eso es algo natural. Entonces, si uno ha recibido la gracia, pero si no tiene cómo pagar por esa gracia, ¿no? Entonces eso también es algo muy desafortunado, muy triste. Pero Dios no solamente nos ha salvado, sino también nos permite vivir delante de Dios en adelante, durante el resto de nuestra vida. Nos da la oportunidad de pagar por su gracia. Y también nos enseña detalladamente cómo podemos pagar por su gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pagar por la gracia de Dios? El resto de nuestra vida, no tenemos que preocuparnos por las cosas del mundo, como cómo comeremos, ¿no? Cómo beberemos mejor. En lugar de eso, tenemos que preocuparnos más por cómo podemos pagar por la gracia de Dios, ¿no? De hecho, somos demasiado débiles, muy insignificantes para pagar la totalidad de la gracia de Dios. Tampoco tenemos el suficiente tiempo para pagar por su gracia. Entonces, aunque no podamos pagarlo todo, tenemos que al menos usar toda nuestra vida, el resto de nuestra vida, para pagar por esta gracia que hemos recibido. Así es el propósito de nuestra vida. Primeramente tenemos que entender qué es la gracia de Dios, ¿no? Todos sus beneficios, ha dicho. Toda la gracia que Dios nos ha dado es tan grande, inescrutable. Entre todas las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios ha hecho por nosotros, para salvarnos, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos que pensar en eso. En la Biblia nosotros hemos aprendido varias palabras, pero muchas veces fácilmente se nos olvida, ¿no? Entonces, sin que haya el sol, no puede haber vida. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios por habernos permitido el sol, pero no muchas veces pensamos en tales cosas, ¿verdad? Todas las cosas necesarias para vivir en el mundo, también en Hechos capítulo 17 del versículo 24 pone, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vivimos en el mundo gracias a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, todas las cosas que Dios ha creado fueron creadas para el hombre, ¿cierto? Y por eso, en Jeremías capítulo 27, versículo 5 también pone, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, al hombre. Entonces, el universo también. En el universo, el planeta Tierra es el único lugar que nosotros los hombres podemos vivir. Así que la Tierra es el lugar más precioso de todo el universo. Y es el único lugar donde florece la vida. ¿Mm? Y también, entre todas las cosas que Dios ha creado,
El hombre es el único ser que ha sido creado a su imagen, a la imagen de Dios. Así que usted y yo, cada uno de nosotros, es tan valioso delante de Dios. Su alma es tan valiosa, como lo dice en Mateo 16, ¿no? Es más valioso que todo el mundo. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma, ¿no? La vida. La vida que Dios, el Señor, ha mencionado no se refiere a la de nuestro cuerpo de 70 o 80 años solamente. Las plantas también tienen vida, ¿no? Obviamente los animales también. Sin embargo, el animal no tiene el espíritu, así que si muere, termina todo. Por eso en Eclesiastés dice así, ¿no? El espíritu del hombre sube arriba, porque tiene la imagen de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu que Dios ha dado vuelve a Dios, así está escrito, ¿no? Entonces, el alma que vale más que el mundo, que Jesús ha mencionado, se refiere al espíritu, la vida del espíritu que Dios ha dado. Entonces, en Salmos 49, 20, dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre tiene el espíritu que tiene la imagen de Dios, y el hombre que no se da cuenta de eso es como bestia que perece. El animal fue creado para los hombres, ¿no? Todas las aves, los peces del mar, todas las bestias de la tierra fueron dados a los hombres para que el hombre, los hombres los guardase, los gobernara, ¿no? Y el hombre fue creado para el plan y la voluntad de Dios, un ser tan valioso. Y por eso nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y en Génesis también está escrito así, que Dios creó todas las cosas y luego creó al hombre a su imagen. Y eso es algo muy maravilloso en realidad. Dios creó al hombre como el objeto del amor de Dios. Y le da la vida de Dios. Lo hace el Hijo de Dios. Y así lo lleva al cielo eterno para vivir eternamente con el hombre. Entonces Dios creó al hombre a la imagen de Dios para hacerlo como él mismo, como Dios. ¿Eso no es maravilloso? Entre todas las cosas creadas, el hombre es el más valioso. Por eso en Isaías 49 también está escrito así, en el versículo 5, estimado seré en los ojos de Jehová. Yo soy estimado, el más valioso, delante de los ojos de Dios. Entonces, el mundo fue creado para el hombre. Dios preparó todo para el hombre. Y creó al hombre a la imagen de Dios. Y también en Salmos 103 pone, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo. Es decir, Él hizo nuestro cuerpo, nos dio la vida. Y en Salmo 139, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas. Formidables, maravillosas son tus obras. Hablando de nuestro cuerpo, es muy maravilloso, ¿no? No puede ser por sí solo, sin que haya el poder de Dios. Todos los órganos, todo el sistema de nuestro cuerpo fue creado por Dios y también es muy formidable, maravillosa su obra. Los padres fueron los que me dieron a luz, ¿no? Pero ellos no me crearon, ¿verdad? Y la gracia de ellos es tan grande que nos ha criado, ¿no? Nos han alimentado. Pero la gracia de Dios es más grande, que nos ha dado la vida del Espíritu. Y nosotros estamos lejos de Dios, en pecados. Pero Dios no quiso que el Espíritu que tiene la imagen de Dios fuera al infierno. Por eso envió a su Hijo unigénito, Dios en carne, ¿no?
El hombre fue creado a la imagen de Dios. Por esa razón, era necesario que viniera el hombre al mundo, ¿m? Que muriera por nosotros. Jesús, entonces, es Dios. Jesús es el creador. Él mismo dejó su lugar en el cielo, dejó la gloria de los cielos y vino al mundo. Y eso es algo inimaginable, ¿verdad? Para salvarnos lo hizo. Dios vino al mundo en carne humana. Y eso fue para que nosotros seamos como Dios. Dios dejó su lugar en los cielos, ¿no? Y vino al mundo, a la tierra tan baja. Y eso significa que Dios quiere rescatarnos del mundo tan bajo y para alzarnos a la posición tan alta de Dios. Entonces, imagínense, ¿qué tan grande es esta gracia que hemos recibido? Piensen en esto. Para salvarnos, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, Jesús santísimo, ¿verdad? El que no tiene ningún pecado en él. Cargó todos nuestros pecados en su cuerpo y por mis pecados fue condenado a la muerte como el pecador más miserable y también en la cruz. Él recibió la vergüenza tan tremenda y también derramó toda su sangre preciosa y así nos redimió de todos nuestros pecados. Y venció la potestad de la muerte y resucitó y así nos entregó una evidencia tan creíble, ¿no? Y también nos ha dado la vida de la resurrección. Nos hizo renacer como hijos de Dios. El hecho de que somos salvos es por la sangre derramada de Jesús. Y eso no es lo único que Dios nos da. En 1 Pedro 1:3, ahí dice que nos ha dado la resurrección, ¿no? La esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Murió por nuestra justificación y resucitó para darnos la esperanza viva, la vida eterna. El agua y el espíritu. El agua se refiere a la justicia de Dios. Jesús murió por nosotros, derramó la sangre y por eso nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y el espíritu se refiere al espíritu de resurrección que Jesús nos ha dado a través de su muerte, ¿no? A través de su obra. Así que el agua y el espíritu, la muerte y la resurrección, la redención y la vida nueva. Todo eso nos ha hecho nacer de nuevo. Así que por nosotros murió, por nosotros resucitó y por nosotros ascendió para llevarnos a su reino. Así que cuando uno de los malhechores le pidió a Jesús, Jesús le ha dicho, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos salva para llevarnos al paraíso, al cielo eterno. Y no solamente nos salva, sino también, mientras vivimos en el mundo, nos protege nuestro cuerpo también, nos guarda. Y por eso, en Mateo capítulo 10, versículo 30, dice así, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Y por qué lo ha dicho así? También dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto es la medida más pequeña de dinero de ese tiempo. 2 pajarillos por un cuarto se vendían. Los pajarillos eran así tan baratos, ¿no? Tan insignificantes. Pero ni un pajarillo cae a la tierra sin el permiso del Padre. En otra palabra, que no muere sin que haya el permiso de Dios. Y vosotros sois más valiosos que muchos pajarillos, así dice, ¿no? Entonces, el alma del hombre es más valiosa que el mundo. Y por eso ha dicho así, que aún vuestros cabellos han sido contados. Ninguno de nosotros puede contar la cantidad de su cabello, ¿no? Entonces, Dios sabe más de mi situación que yo mismo.
Por eso en la Biblia hay una alabanza, ¿no? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Mientras vivimos en el mundo, Dios nos protege, nos da ayuda. ¿Mm? Entonces, Jesús murió y resucitó y nos envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace entender el amor y la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos hizo entender el amor de Dios. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y también Dios no solamente nos hace entender la gracia de Dios, sino también el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, la Trinidad, ¿no? Dios mismo está en mí, Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Todo significa lo mismo. La vez pasada hemos aprendido sobre el mayor regalo de Dios a los hombres, ¿no? El Espíritu Santo. Hemos aprendido que el Espíritu Santo también es uno de los regalos que Dios nos ha dado. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin y nos guía a toda verdad hasta que vayamos al cielo eterno. Nos ayuda a nuestro cuerpo también hasta que vayamos al reino de los cielos. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece? ¿Creen en esto? Creemos que hemos sido salvos, ¿no? Entonces, ¿por qué no creer que Dios va a estar con nosotros durante todo el tiempo que vivimos en el mundo? Tenemos que creer. Y si no lo creemos, vamos a tener mucha tristeza y también muchos afanes. Y ha dicho, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeréis? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas, todas esas cosas. Hasta que vayamos al cielo eterno, el Espíritu Santo nos guarda, nos da toda la necesidad, nos protege, y también nos guía, y poco después, para que podamos entrar en el reino de los cielos, nos ha dado esta esperanza tan gloriosa, ¿no? Nos ha hecho hijos de Dios, y nos ha dado la esperanza gloriosa de ir al cielo eterno. Entonces, toda esa gracia es tan grande, inescrutable, ¿no? Maravillosa. ¿Cómo podemos pagar, verdad? De hecho, no la podemos pagar. No la podemos pagar toda. Aunque no pueda pagar la gracia de su amor, mi corazón tan débil y cuerpo tan bajo serán el cielo del Señor. No podemos pagar la gracia del Señor, pero nuestro cuerpo, nuestro alma, fueron comprados por la sangre de Jesús, así que son del Señor. Entonces, vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y por eso, vivir para pagar por la gracia de Dios es algo muy natural para nosotros. Y por eso, Hebreos 9:12 está escrito así, ¿no? Que Jesús se hizo el Cordero de Dios por nosotros. Y como el sacrificio murió en la cruz y con su sangre derramada en la cruz completó la eterna redención. Nos ha perdonado eternamente de nuestros pecados. Y al creer en esto, al entender su gracia, el alma recibe la salvación. Y como lo dice en Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Adán, cuando desobedeció, su alma murió, ¿verdad? En el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra de Dios fue
no comerás. El diablo dijo, puedes comer. ¿Mm? Entonces el cuerpo no murió. Él escuchó más al diablo que a Dios. Por eso la relación con Dios fue quebrada. Y desde aquel momento todos los descendientes nacen como pecadores, nacen con el espíritu muerto. Entonces éramos muertos así, en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio la vida, nos hizo renacer. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, yo os doy vida eterna, y no pereceréis jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28, ¿no? La vida eterna se refiere a que no va a haber la perdición eternamente. Algunas personas dicen así, ¿no? Si se comportan mal, pueden ir al infierno. Lo dicen porque no lo saben bien. Parece que los que no han recibido la salvación son los que lo dicen así. Los que han recibido la salvación son hijos de Dios. ¿Mm? Recibieron la vida eterna. Por eso no hay más perdición para ellos. Si se comportan mal, entonces Dios los va a disciplinar. Y puede que el cuerpo, mientras vive este mundo, reciba mucho castigo de Dios. Ya también puede que Dios le quite la vida, si es muy grave. Pero según 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice así, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, de todo modo, en Juan 10, 28 también, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El diablo, entonces, ¿acaso puede robarnos de la mano de nuestro Señor Jesús, de la mano de Dios, el Padre? Estamos en la mano de Jesús, en la mano de Dios. Así que la protección es doble, triple. Así que Dios no va a dejar que el diablo nos robe. Entonces, piensen en esta seguridad. Tenemos esta seguridad de la salvación hasta que vayamos al cielo eterno. Así que el único problema es si la persona realmente ha recibido la salvación o no. Pero si de verdad ha recibido la salvación, entonces su alma jamás va a perderse. Y siempre va a estar en la mano de nuestro Padre Dios. Y por eso en Colosenses capítulo 3 también. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El tesoro tan precioso es escondido, ¿no? De la misma manera, Dios nos ha escondido. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es tan grande, ¿no? La gracia que hemos recibido. En 1 Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Y ahora nuestro cuerpo todavía vive en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Juan 15 también dice así, ¿no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dios nos eligió para que vayamos al cielo. Y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todas las cosas del mundo son corruptibles, ¿no? Contaminables y marcesibles, pero nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, eterna, reservada en los cielos para nosotros. El reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. En Juan 14, Jesús ha dicho a sus discípulos, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, por nosotros, en los cielos, Dios ya ha preparado nuestras moradas. Tan hermosas. Imagínense. La casa tan hermosa del mundo, yo creo que jamás podrá ser comparada con la de los cielos, ¿no? Del cielo. Las moradas del mundo y las moradas del cielo no son comparables.
Entonces, ¿Mm? toda esa herencia Dios ha preparado para nosotros. Los ángeles obviamente también van a estar en los cielos. Sin embargo, Jesús no muere por los ángeles caídos. Si el ángel peca, entonces eso es el fin. Eso es el diablo, ¿no? Y los ángeles estarán en el cielo, pero no son hijos de Dios. No son esposa de Cristo. Hijo de Dios significa que tiene la herencia de Dios, ¿no? Es heredero de Dios, coherederos con Cristo. Así ha dicho, ¿no? En 1 Corintios 8, así está escrito. Y también la esposa de Cristo significa que va a recibir la misma cosa que Cristo recibe. Entonces nuestro lugar, nuestra posición es tan alta. De hecho, es algo que no muchas personas se han dado cuenta. Por eso tenemos que aprenderlo, para que nuestro gozo y alegría se abunde. Y también, así, automáticamente va a salir un corazón de nosotros. ¿Cómo pagaré a Jehová por esta gracia, ¿no? Por todos esos beneficios? Y por eso, los salvos, por la gracia que ha recibido, tiene que pagar. Entonces, ¿cómo? Las maneras salen en la Biblia, ¿no? Siempre aprendemos. Y esta vida de pagar por la gracia de Dios viene a ser la gloria a Dios. Muchas personas piensan así, si yo pongo mucho esfuerzo, podré ir al cielo. Así que si me esfuerzo muchísimo, entonces voy al cielo. Así piensa mucha gente. Pero por mucho esfuerzo por mucho que se esfuerce, todo lo que hace no va a ser la gloria a Dios. Nuestra salvación está ya completa, 100%, 1000%, ya está completa y nada podemos agregar ahí. Y solamente por el gozo y la alegría, por la salvación que hemos recibido, ¿no? Vivimos en adelante el resto de nuestra vida. Y eso es la gloria a Dios. Entonces, hay mucha gente que no ha recibido la salvación, da mucho esfuerzo para Dios, pero eso jamás puede ser la gloria para Dios. Y también, los salvos tienen el corazón, tienen ese deseo de pagar por la gracia de Dios. Y eso es algo muy natural. ¿Acaso tenemos que pensar más en esto para sentir la necesidad de pagar por la gracia de Dios? Si muriéramos 100 veces, jamás podríamos pagar la totalidad de la gracia. Es imposible, simplemente. Y lo que pudiéramos hacer, ¿no? Sería muy poquito. A pesar de que diéramos toda nuestra vida, sería muy poquito comparando con la gracia que hemos recibido. Así que esforzarnos para pagar, o sea, aunque sea un poquito de esta gracia que hemos recibido, ¿no? Es algo muy natural para nosotros. El tiempo que tenemos es muy corto y nos falta muchísimo. Nosotros somos muy débiles, en realidad. Sin embargo, para pagar por la gracia que el Señor ha dado, tenemos que vivir, tenemos que esforzarnos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y también nos demanda. Y también en Mateo 6:9, Jesús dijo así. Jesús enseñó
la oración a sus discípulos, ¿no? Los discípulos le preguntaron, Señor, por favor, enséñanos la oración. Y en Mateo 6 sale la oración que Jesús enseñó, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que sale. Así oraréis. Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Padre, nuestro Padre. Los salvos, ¿no? Cuando recibí la salvación, yo recibí la salvación, pero después de recibir la salvación somos nosotros los salvos, estamos en el grupo de los salvos. Por eso en Efesios 2:19 también. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los salvos que van a vivir juntos en el cielo, también en este mundo tenemos que vivir juntos. Por eso decimos Padre nuestro, ¿no? Somos hermanos y hermanas. Hemos recibido el mismo amor, la misma vida, la misma esperanza, el mismo propósito. Por eso podemos decir Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Santificado sea tu nombre. El hombre que fue creado a la imagen de Dios pecó, ¿no? Entonces así fue profanado el nombre de Dios. El hombre a la imagen de Dios vivió conforme a la voluntad del diablo y así fue perdido. Entonces el nombre de Dios fue profanado. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, desobedeció la palabra de Dios y fue esparcido entre toda parte del mundo. Y así la tierra que una vez fue dada a los de Israel se hizo desierta, ¿no? Entonces los gentiles, ¿qué dijeron? En Ezequiel 36 dice así, ¿no? Ellos después de tomar la tierra dijeron, oh, ahora la tierra que una vez fue dada al pueblo de Israel ahora es nuestra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Parece que Dios ha muerto. Cuando le va mal al pueblo de Israel, el nombre de Dios es profanado. Y por eso el pueblo de Israel fue esparcido y luego fue maldito en donde quiera que ellos iban. Y así el nombre de Dios fue profanado. Entonces recuperar al pueblo de Israel es recuperar el nombre profanado de Dios, ¿no? Santificar el nombre de Dios. El pueblo de Israel fue destruido por el pecado de ellos, pero Dios no ha muerto. Para mostrar eso, Dios recupera al pueblo de Israel. Así está escrito, ¿no? De la misma manera, el hombre por su pecado se ha perdido. Está bajo la potestad del diablo. Entonces el nombre de Dios fue profanado. Y ahora nosotros los salvos, Dios nos ha salvado para la gloria de Dios. En el principio también Dios creó al hombre para la gloria de Dios. Pero todos pecaron y así estaban destituidos todos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es recuperar la gloria de Dios. Por eso dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los que le dicen a Dios Padre tienen que santificar el nombre del Padre. Si el Hijo se comporta mal, entonces el nombre de su Padre es profanado, ¿no? Una persona, digamos, que está en la cárcel, entonces los demás viéndolo dicen así, ¿sabes quién es él? ¿Sabes quién es su papá? No es el ministro, ¿no? ¿O no es expresidente su papá? O el presidente de ahora, ¿no? También podría ser. Entonces, ¿qué tal? Va a ser injuriado el nombre de su papá, ¿no? Va a ser profanado. De la misma manera. El hijo tiene que comportarse bien para que el nombre de su papá sea glorificado. Si le va bien a su hijo, entonces los demás viéndolo dicen así, ¿no? ¿Quién es su papá? Lo ha educado muy bien.
de verdad su papá estará muy contento con él. Así van a pensar, ¿no? En Romanos también está escrito así. A causa del pueblo de Israel, el nombre de Dios fue blasfemado. Ahora nosotros los salvos tenemos que hacerlo todo para glorificar el nombre de Dios. Entonces, solo por decir, santificado sea tu nombre, ¿así es santificado el nombre de Dios? ¿Acaso? Tenemos que vivir como es conforme a la manera correcta de vivir, ¿no? Como es digno de hijos de Dios, el mundo, obedeciendo a la palabra de Dios, ¿no? Y así podemos santificar el nombre de Dios. Y por eso, los salvos tienen que santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Tenemos que hacer lo necesario para santificar al nombre de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre de su papá? En Corea no decimos Juanito, así no lo decimos. Juan, así como, por ejemplo, Juan. Lo que quiere decir es que lo trata como algo muy serio. Y si lo trata así, pero mm, no hace nada para glorificar a su papá, entonces es algo irónico, ¿no? En la antigüedad, el pueblo de Israel escribía a mano todas las palabras de Dios, ¿no? Y si pasaba mucho tiempo, entonces el pergamino se, se echaba a perder, ¿no? Y tenía que copiar cada escritura. Y cada vez que salía el nombre de Dios, lo que escribían, se bañaban a sí mismos. Se bañaban y también bañaban, limpiaban otra vez. Y así, bien reverente se ponían cuando escribían el nombre de Dios. Así temeroso, ¿no? Entonces, nosotros, para santificar el nombre de Dios, tenemos que tener bastante cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos también. Y como Dios, nuestro Padre, es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Yo soy santo, seréis santos, así dijo, ¿no? Entonces, cuando imitamos la deidad de Dios, Dios será glorificado. Nosotros, como hijos de Dios, si decimos cualquier cosa y hacemos cualquier cosa conforme a nuestra voluntad solamente, entonces los demás, ¿qué dirán? ¿Qué salvación? Si le decimos, tiene que recibir la salvación, entonces ellos van a decir, qué mentira, ¿no? Que te vaya bien con tu fe. Nosotros como salvos tenemos que vivir una vida separada, ¿no? De pecados. Obedecer, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y así la gente, viéndonos, va a sentir que somos realmente hijos de Dios, auténticos, ¿no? Y por eso, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Viendo nuestras buenas obras, la gente puede sentir eso. Jesús es la luz, Dios es luz. Y los salvos, ¿no? Somos luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, Jesús ha dicho. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que mostrar esta luz. Tenemos que reflejar la luz del Señor. Y así podemos glorificarle a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No van a decir solamente, ellos de verdad son hijos de Dios. No solo eso, sino también que van a creer y así reciben la salvación. Y eso es la gloria para Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir pagando la gracia de Dios. Eso es el propósito de nuestra vida. En Salmos 116, vamos a volver a 116, versículo 12.
¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nosotros jamás tenemos que olvidar la gracia que el Señor nos ha dado, ni un momento, ¿verdad? ¿Qué pagaré a Jehová? Siempre tenemos que pensar en esto. Y si el salvo se olvida, ¿no? Y si no tiene el deseo de pagar por la gracia de Dios, entonces, ¿qué tal? Eso sería eh, como el pecado, ¿no? El fundamental. El fundamental, ¿qué quiere decir? De ahí sale todo tipo de pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que están destituidos de la gloria de Dios son pecados. Y si la persona salva no tiene el deseo de pagar por la gracia de Dios, entonces tampoco quiere obedecer, tampoco quiere vivir por el Señor. Entonces, eso es el pecado fundamental que el salvo puede cometer. Tienen que entender esto. Así que la raíz de todos los males es el amor del dinero, ¿no? Entonces, la raíz. Si no tiene el deseo de pagar por la gracia de Dios, entonces de ahí surgen todo tipo de desobediencia. Entonces, nosotros, entre nosotros, los hombres también, digamos que en mi necesidad una persona me ha ayudado. Y esa persona entonces me dio esa gracia. Y si yo no quiero pagar por esa gracia, aunque no sea la totalidad, si yo no tuviera nada de deseo de pagar por esa gracia, entonces eso es como, es muy ingrato eso, ¿no? Está muy mal. Obviamente tienen que sentir agradecimiento. Y aunque sea un poquito, tiene que querer pagar por esa gracia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Primera de Timoteo 5, 4. Primera de Timoteo 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Acá dice viuda en aquel tiempo. Las señoras que vivían solas, no jovencitas. Si nadie las ayudaba, entonces la iglesia tenía que ayudarlas. Y si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿no? Ahí dice, ¿no? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces la viuda no solamente se refiere a la viuda, ¿no? Había ancianos en aquel tiempo que vivían solos, ¿no? Y si ellos tenían hijos o nietos, sus hijos o nietos tenían que ser piadosos para con su familia, primeramente. En nuestro país, hasta sirven a los antepasados, ¿no? Entonces, a los padres que están vivos. Es algo muy natural hacer bien a sus padres, ¿no? Ser piadoso para con ellos. A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es algo tan precioso. El sacrificio agradable a Dios. Con nuestro cuerpo tenemos que entregarle a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Eso es el culto racional. Entre todas las cosas que nosotros podamos hacer, ser piadoso con nuestros padres, ¿no? Recompensar a nuestros padres también. Es lo bueno y agradable ante Dios. Por eso, entre los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos que tienen que
tienen que ver con la relación con Dios. Y los demás tienen que ver con la relación entre los hombres, ¿no? Entre 6 mandamientos sobre la relación entre los hombres, el primero es honra a tu padre y a tu madre. Ah, y algunas personas piensan también así, que este mandamiento tiene que ver con la relación con Dios, porque honrar a los padres es como honrar a Dios. Según el Antiguo Testamento, deshonrar a los padres, ¿no? Es un pecado tan grave. Si desobedecía y si solamente tomaban, entonces el padre daba un anuncio al pueblo, ¿no? Mi hijo es así, hizo tal cosa y así. Y todo el pueblo entonces tenía que apedrear al hijo. Qué miedo, ¿no? Y el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuerpos de la cañada, lo saquen y lo devoran los hijos del águila. ¿Qué quiere decir eso? Que no merecen vivir, simplemente. Entonces, desobedecer a los padres, ¿no? Y no honrar a los padres, eso es un pecado gravísimo. Honra a tu padre y a tu madre, eso es el primero. Y el siguiente sigue, no matarás, y luego no cometerás adulterio. Según el orden de gravedad, ¿no? Así va. No hurtarás. El pecado más grave que hurtar es adulterio, y el pecado más grave que el adulterio es matar. Y el pecado más grave que matar es no honrar a los padres. Entonces, entre los 6 mandamientos, los 5, dice Dios, no harás. Entonces, honra a tu padre y a tu madre es el único mandamiento que dice, haz esto. En Efesios 6 dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que quiere decir es que hay una bendición prometida muy especial de Dios para este mandamiento. Sin embargo, en nuestro tiempo, ser piadoso con los padres, ¿no? Recompensar a los padres. La gente piensa así, ¿no? Que es como solamente el niño de la mamá, el niño de mamá lo hace. El país también da la pensión a los ancianos, entonces ¿para qué servirlos, no? ¿Para qué recompensar? Así la gente piensa, ¿no? Sufriendo tanto, esforzándose tanto, los padres han educado a sus hijos y los hijos después de crecer los deja a sus padres. No tenemos que tener ese tipo de corazón nosotros los salvos. Tenemos que estar agradecidos solamente por el hecho de que los padres todavía están vivos. Yo personalmente no he podido hacer tanto, no he podido recompensar tanto a mis padres. Desde el momento de que recibí la salvación, yo durante 4 años, ¿no? Estudié en la Universidad de Teología. Obviamente yo gané el dinero para la universidad y después de graduarme de la universidad, yo andaba predicando por todo lado, solamente con la Biblia en mi mano. Así que no tenía el suficiente tiempo para recompensar a mis padres. Obviamente yo les prediqué el Evangelio y también fueron salvos y los bauticé y están ahora ante el Señor. Sin embargo, los vecinos ni siquiera sabían si mis padres tenían hijos, ¿no? Porque yo salía en la madrugada y regresaba a la casa en la noche, predicando el Evangelio, ¿no? Afuera. Y tampoco tenía mucho tiempo, así que estaba demasiado ocupado así predicando el Evangelio. Por eso mis padres nunca me reprendieron. Y gracias a eso yo creo que he podido hacerlo así. Pero sí, ciertamente a veces pienso así que qué bueno sería si todavía estuvieran vivos mis padres. De todo modo, si el hijo honra a sus padres, Dios le da bien.
A mí me parece personalmente así. Si los hijos le sirven bien a sus padres y le honran, me parecen muy preciosos, muy valiosos. Ciertamente van a recibir la bendición de Dios. Eh, nosotros tenemos que pensar así. Dios, nuestro Padre, es el creador. ¿Mm? Nos ha dado el Espíritu. Y la gracia de Él es muy grande, incomparable. Mm. Tenemos que honrar a nuestros padres, pero no más que a nuestro Dios. Eh, algunos van como misioneros a otros países, ¿no? A predicar el Evangelio por la obra del Señor. Es como el tiempo de guerra. ¿Mm? Entonces, el país llama a los soldados, ¿no? Pero el que fue llamado dice, ay, pero yo tengo mi esposa, tengo mis padres, tengo mis hijos. Así pone pretextos. Pero ¿mm? el destino de la nación, pelear por la libertad, es más valioso, ¿no? Y así van a la guerra y mueren. Los israelitas, ¿no? Los judíos. Para los judíos, que su hijo muera en la guerra es algo muy heroico. Así lo tratan. Así que mm, si nosotros no tenemos, no podemos servir a nuestros padres por hacer la obra del Señor, entonces el Señor no nos va a inculpar. Pero eh, si es posible, de todo modo, ¿no? Si es posible, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que recompensarlos. ¿Mm? Tenemos que honrarlos bien. Así también a Dios tenemos que glorificar. Y si alguno no honra a sus padres, entonces, ¿qué decimos? Él es como una bestia, si decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales se alejan de sus padres. En los documentales siempre lo vemos, ¿no? Los papás crían a sus crías, ¿no? Pero un tipo de pez, al salir del huevo, se aleja, ¿m? Se va. El pez espinoso o otros tipos de peces también, ¿no? Ponen sus huevos y para protegerlos, a todo precio los protege, pelean contra otros peces y así para hacerlo no comen, siempre mantienen su lugar. Y en caso de pulpo, la hembra se va después de poner huevos y el macho se queda ahí protegiendo los huevos. Y cuando salen los crías, ¿no? El macho muere por no haber comido nada. Entonces, los crías que salen del huevo ni se dan cuenta y comen de la carne de su papá. Entonces no sienten nada de agradecimiento, ¿no? No saben recompensar a sus padres. Pero el hombre es diferente. El hombre tiene que recompensar a sus padres. Eso es la ley que Dios ha establecido. Y los que le honran a sus padres, ciertamente van a honrar bien a Dios también. Entonces, si no tiene el deseo de pagar por la gracia de Dios, tampoco va a obedecer. Pero si el corazón está lleno de deseo de pagar por la gracia de Dios, entonces esa persona podría hacer todas las cosas para el Señor. Eso es algo muy natural. Entonces, vamos a buscar un versículo más. Segunda de Crónicas capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, versículo 25. 32, 25. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien
que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Acá sale sobre Ezequías, ¿no? Ezequías, rey de Judá. Se enalteció su corazón y no correspondió al bien que le había sido hecho. El hombre de 700 años antes de Cristo, este hombre Ezequías, recibió una gracia muy especial de Dios y por eso en otros capítulos del mismo libro y en Isaías también sale muy detalladamente sobre el rey Ezequías. Y una vez, Sennacherib, el rey de Asiria, vino a conquistar la ciudad de Jerusalén. Así que 185,000 soldados sitiaron la ciudad. En la ciudad de Jerusalén ya no había qué comer, ya no había alimento. Estaba sitiada la ciudad. Entonces, por eso estaba a punto de comer a sus propios hijos, ya que no tenía ningún alimento, ¿no? Entonces, Sennacherib mandó un súbdito, y ese súbdito enviado injuriaba, diciendo: Jehová a quien servís, ¿pensáis que os librará? ¿Quién podrá salvarlos? ¿Quién podrá salvaros de la mano del rey Sennacherib? Es decir, ¿no? Tienen que rendirse, si no los vamos a matar a todos. Jehová a quien sirven, no piensen que Jehová los va a salvar. ¿Quién podrá atreverse contra el rey Sennacherib, el rey de Siria? Entonces Ezequías llevó esa carta al templo de Dios y le dijo a Dios: Dios, mira esta carta que el rey mandó. Y poco después llegó el profeta Isaías y le dijo: no te preocupes, Dios hará todo, Dios va a matar a todos. Y esa misma noche un ángel fue enviado y todos los soldados, 185,000 soldados de Siria, murieron. Entonces los judíos no hicieron nada, los ángeles enviados lo hicieron todo. Eso sale en Isaías 37, ¿no? Entonces, después, el rey de Asiria se retiró y fue asesinado luego por su hijo. Entonces Dios protegió al rey Ezequías, ¿verdad? Y después también, Ezequías se enfermó, tuvo una enfermedad mortal. Y en aquel tiempo Ezequías, acostado, mirando la pared, oró llorando, ¿no? Señor, por favor, recuerda a mí. He vivido tanto por el Señor y ¿me vas a dejar morir así? Oró llorando. Entonces Dios escuchó su oración y envió al profeta Isaías. Le dijo: Dios ha escuchado tu oración, entonces te alegraré 15 años de tu vida. Y así el rey Ezequías recibió una gracia tan grande de Dios, ¿no? Y se enalteció su corazón y por eso no recompensó la gracia de Dios. Y por esa razón cayó la ira contra él. Cayó la ira contra el rey Ezequías, contra Judá y Jerusalén. Así que olvidar la gracia de Dios es soberbia. Entonces, solamente al recibir la gracia de Dios se siente gozoso y poco después se olvida. ¿Cómo puede atreverse? ¿Verdad? Y así la ira casi iba a caer sobre él, pero
El versículo 26 dice así, ¿no? Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Se arrepintió y oh, se humilló. Los moradores de Jerusalén también. Ellos también no recompensaban, pero se humillaron delante de Dios. Y así Dios los perdonó otra vez. Cada vez que hacemos algo malo, Dios nos perdona. Si nos arrepentimos de verdad, si nos humillamos delante de Él. Si no nos arrepentimos, entonces viene la ira de Dios. Tenemos que saber esto. Después de recibir la salvación, uno se goza mucho y alaba, pero poco después se olvida. Y sabemos que tenemos que obedecer, ¿no? Pero, ¿cómo puede vivir siempre conforme a la palabra, no? Yo tengo estas circunstancias y otro también. Pone mucho pretexto. Entonces, ¿hay alguna circunstancia que le obliga a desobedecer a Dios? Aunque nos aflige tanto la vida, si morimos por el Señor, eso va a ser la mayor gloria para nosotros, ¿no? Así que vivir para pagar la gloria de Dios, perdón, la gracia de Dios, es algo muy natural para nosotros. Y por eso, nuestra vida tiene que ser así hasta aquel momento en el que nos encontremos con el Señor en el cielo eterno. Tenemos que pagar por la gracia de Dios. Así que en el corazón de los salvos, nosotros siempre tiene que estar el agradecimiento. Tiene que estar lleno el corazón de agradecimiento por la gracia de Dios. Y por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así ha dicho. En Cristo Jesús. Así es la voluntad de Dios para con nosotros. Tres cosas, ¿no? Estad siempre gozosos. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? En pobreza estamos gozosos. Los apóstoles, cuando estaban encarcelados, predicando el Evangelio, ellos cantaban alabanzas, ¿no? Cuando estaban a punto de ser decapitados, ellos decían, qué bueno, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al fin llegó el momento, así se gozaban. Los salvos, entonces, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, pueden estar gozosos, ¿verdad? En Filipenses 4 está escrito así. El apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, envió esta epístola a los filipenses diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él estaba a punto de morir, ¿verdad? En la cárcel. Pero dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo, aunque a pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de las crisis mortales, él siempre estaba gozoso. Y siempre tenemos que orar también, orar sin cesar. No significa que tenemos que estar siempre diciendo algo, bla, 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 así, ¿no? No se refiere a eso. Sino, en Proverbios 3:6 dice así, reconócelo en todos sus caminos, en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que orar por cualquier cosa que nos topamos. Y cada momento, cada circunstancia, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Tenemos que consultarle a Dios, ¿no? Al orar, uno dice, amén. Que se haga tu voluntad, que me guíes, que me protejas. Uno dice todo. Y luego se olvida. Vive a su propia manera, conforme a su propia voluntad. ¿Qué pasó? Eso no es vivir, eso no es orar.
Y los aviones que vienen de Nueva York a Corea siempre están en comunicación, ¿verdad? La comunicación no se corta. Y si se corta la comunicación, entonces eso significa que ha pasado algo gravísimo. Sí, o sea que el avión cayó al suelo, ¿no? Al mar, ha pasado algo grave. Entonces, tiene que estar en comunicación, ¿m? Constantemente. Sí. ¿Dónde está pasando, no? ¿O qué ha pasado? Si ha pasado algo con el motor número uno, entonces hay que dar a saber eso. Entonces, tenemos que estar siempre orando al Señor, desde las cosas pequeñas, ¿no? ¿Oramos solamente por las cosas grandes? No, también son por las cosas pequeñas, ¿no? Siempre tenemos que consultarle a Dios, preguntarle a Dios. Orad sin cesar, estad siempre gozosos y también dad gracias en todo. Eso tiene que ser nuestra vida de los salvos. Y con este corazón agradecido, orando en el corazón, tenemos que obedecer a Dios. Y así podemos vivir, llevar la vida normal, la vida cristiana normal. ¿Cuándo vamos a empezar la vida normal de un cristiano salvo? En la iglesia escuchamos atentamente, oramos bien, alabamos bien, pero afuera, ¿qué tal? Uno quiere vivir conforme a su voluntad, ¿no? Nosotros, uh, yo creo que no todos nosotros somos así, pero si alguno vive de esa manera, entonces tiene que arrepentirse. Nuestra vida cristiana tiene que avanzar, ¿no? Tenemos que avanzar en nuestra fe. En Habacuc también está escrito así, ¿no? Una palabra muy conocida. El profeta oró así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mandamiento, no tengo nada. Pero con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saltaré, brincaré como ciervas. Aunque no tengamos nada, sentimos gozo y le damos gracias a Dios, porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Que yo muera, que yo viva, que lo hagas todo conforme a tu voluntad, Señor, ¿no? El Señor se va a encargar de todo. Entonces, tenemos que tener este deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios y agradarle al Señor. Y vamos a volver a Salmo 116, versículo 12 al 14. Uh, 116, el versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Se refiere a la alabanza, al agradecimiento, ¿verdad? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Todo su pueblo, ¿no? Delante de todo su pueblo pagaré mis votos. Ahora, entonces, ¿dónde podemos pagar por la gracia de Dios? Entre su pueblo, ¿no? Después de recibir la salvación, no vivimos solos, ¿verdad? Delante de todo su pueblo, se refiere a la iglesia. En la iglesia confesamos nuestra fe, damos nuestros testimonios y también hacemos votos. Así voy a vivir para el Señor. Así, pagaré mis votos a Jehová. ¿Qué votos? Así de esta manera voy a pagar por la gracia de Dios. A eso se refiere. El hombre llamado Zinzendorf de Alemania. Lo conocen bien, ¿no?
tenía mucho dinero, pero no vivía para el Señor. Y en un museo de pinturas encontró una pintura que describía la crucifixión de Jesús. Y abajo estaba escrita una frase: yo lo hice todo por ti. ¿Tú qué haces por mí? What are you doing for me? ¿Mm? What are you doing for me? ¿Qué estás haciendo por mí? Zinzendorf entonces se quedó, se cayó delante de esa pintura y lloró muchísimo. Y se dice que él hizo una promesa con el Señor delante de esta pintura, diciendo así: yo en adelante viviré por el Señor, por el Evangelio. Y por eso luego conoció a Juan Wesley de Inglaterra, ¿no? Zinzendorf, en el siglo XVIII, cuando se manifestaba una gran obra del Evangelio, los puritanos, ¿no? Los puritanos, los salvos. Zinzendorf estuvo con ellos y dio toda su riqueza, todo su dinero para la misión en otros países. Él dio todo su esfuerzo. Entonces nosotros también, aunque no seamos como Zinzendorf, al menos una vez tenemos que arrodillarnos delante del Señor y tenemos que pensar en esto: ¿qué pagaré a Jehová? ¿Qué puedo hacer, Señor, por ti? Si hay algo que podamos hacer, entonces tenemos que encontrarla y tenemos que hacer el voto delante del Señor, diciendo: Señor, yo viviré de esta manera. En la Biblia está escrito así: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. El Señor quiere que nosotros lo hagamos delante de todo su pueblo, en la iglesia, en otra palabra. David también, invocando el nombre de Dios delante de todo su pueblo, dijo: pagaré mis votos. David era el rey de Israel. Y luego preparó todas las cosas, dio toda su riqueza para la preparación del templo de Dios después de él, ¿no? Entonces, la primera de Crónicas, el versículo 14, 29, versículo 14, dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David recibió de la mano de Dios y por eso lo entregó todo a Dios. En la iglesia también nosotros vivimos para el Señor, ¿verdad? Y damos nuestra confesión y hacemos votos. Y si lo ejecutamos valientemente, ¿no? Entonces otros nos van a mirar y van a imitar. Los salvos de la iglesia de Macedonia hicieron ofrendas para apoyar a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pero no han dado solamente conforme a sus fuerzas, sino también aún más allá de sus fuerzas. Y así participaron en la obra. Y así ellos hicieron votos. Y por eso, en Tesalónica o en Macedonia, muchos hermanos en el Señor lo vieron y trataron de imitarlos a ellos. Y así estallaron. El corazón de los salvos estalló, estimuló. No lo hacemos todo para nuestra propia jactancia. Tenemos que mostrar un buen ejemplo ante todos para que nos puedan imitar, para que otros también puedan tener el corazón estimulado para pagar por la gracia del Señor, para participar en esa obra. Y por eso, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Se ha dicho, ¿no? Hay votos que podemos hacer. Cada año no hablamos de las ofrendas muchas veces, ¿verdad? Y
Oh, hoy en la mañana, entrando en el salón principal, o sea, yo quise ofrendar, entonces busqué mi sobre, pero todos están nuevos, ¿verdad? Y me faltó el tiempo para escribir mi nombre y todo, entonces yo le pedí a un diácono. Lo que quiero decir es que tenemos que hacer un voto delante del Señor. ¿Mm? Así, de manera práctica, tenemos que pagar la gracia del Señor. Las ofrendas y diezmos. No sé si está bien decirlo, pero yo y mi esposa estamos en una competencia en cuanto a la ofrenda. ¿Mm? Cada año no podemos dar más, no podemos dar más, así decimos entre nosotros. Para la misión en extranjeros. Estamos agradecidos porque si damos más, el Señor nos da más. Y si hacemos votos para pagar la gracia del Señor, entonces el Señor estará con nosotros también. Nos ayudará para que lo podamos llevar a cabo también. Y por eso, 2 Corintios 5 está escrito así, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. En otra palabra, el Señor, ¿no? Moriré para el Señor, viviré para el Señor. Viva o muera que soy del Señor. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, todos son del Señor. Que yo viva o que muera, que se haga tu voluntad. Entonces, no hay que vivir conforme a su propia voluntad. Ahora hay que vivir por la voluntad de aquel que murió y resucitó por ello, por nosotros, por el Señor. Romanos 14 dice así, ¿no? Ninguno de nosotros, ninguno de los salvos vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, vivimos. Morimos. Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivir para sí mismo, comer bien, beber bien. Si vive solamente para eso, entonces su vida estará llena de aflicciones solamente, dolores. Y si es muy grave eso, entonces también podría ser un tipo de maldición delante del Señor. Preocuparse solamente por sí mismo, ¿no? Y vivir solamente para sí mismo. Hay que vivir para el Señor. Y si morimos para el Señor, eso es la mayor gloria para nosotros. Y el Señor quiere pagarnos, recompensarnos con la gloria eterna. En Apocalipsis capítulo 22, 12 está escrito así, ¿no? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa para cada persona según sea su obra. El Señor la tiene en su mano para recompensar a cada uno. La salvación la hemos recibido gratis por la gracia del Señor, pero después de recibir la salvación, ¿cómo vamos a vivir? Según nuestra obra, el Señor nos va a recompensar. Se refiere a la recompensa, el galardón del Señor. Y eso no va a terminar siendo como un poquito de aplauso y nada más. No, no es así. El Señor, al último momento, a algunos va a alabar y a otros va a reprender. Y vamos a sentir mucho arrepentimiento en aquel tiempo, ¿verdad? Ah, sí, es así. Hubiera dado más para el Señor. Así vamos a sentir en realidad. Y no tenemos que dejar que las cosas que van a perecer, que nos roben nuestro corazón. No, porque no vamos a tener más oportunidad después de la muerte. Y por eso, alabar la gracia del Señor tiene que ser conforme al agradecimiento. Y tenemos que así vivir para el Señor. Entre los salvos nos reunimos, compartimos nuestros testimonios.
decimos, yo he vivido así, en adelante quiero vivir así, hacemos así voto, ¿no? Tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que guardar. Entonces hacemos voto de ofrenda, diezmo, ¿no? En Malaquías está escrito, ¿no? Si damos diezmo, Dios nos va a bendecir. No quiere decir que solamente el 10% sea de Dios, sino que reconocemos de esta manera, ¿no? Que todo viene de Dios. Y también la ofrenda para la misión en extranjeros. Estamos muy agradecidos con el Señor, porque más de 80 países estamos predicando el Evangelio. Y aproximadamente tenemos 964 iglesias en 80 países. Tenemos muchísimas iglesias y va aumentando el número. Y se requiere muchísimo dinero ahí para la misión. Entonces muchos hermanos están apoyando muy activamente con el corazón de, aunque yo no pueda ir como misionero, yo voy a apoyar a los misioneros, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros no sabemos por quién se está llevando a cabo esa obra, pero en aquel tiempo delante del Señor nosotros nos daremos cuenta de todo eso. Así que tenemos que hacer los votos y pagar al Señor. Y por eso, en 1 Corintios capítulo 15 también está escrito así, ¿no? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor en la iglesia no es en vano. El Señor no se recompensará con lo eterno. Así que vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en este tiempo, el fin del mundo que tú has establecido, tú nos has salvado con su sangre y también nos has dado la gracia, la esperanza del cielo eterno. Por eso te damos gracias. ¿Qué pagaremos a ti por todos los beneficios que nos has dado? Ayúdanos para que podamos ir pagando por tu gracia y que podamos hacer todo lo posible para esta obra. Y también te pedimos más de tu sabiduría y poder, y que nos des el corazón valiente, que permitas más bendición a los hermanos de la iglesia y que para que no nos falte nada en esta obra de predicación del Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.